Bueno, casi. I got chills, they're multiplying. Bueno, si les diría que no estaba esperando este momento, les estoy mintiendo. Porque en el Cineforo de esta semana, que ya saben que todas las semanas nos dedicamos a, bueno, discutir y profundizar sobre una película que esté en tendencia en ese momento, pues bueno, esta semana nos corresponde hacerlo con Emilia Pérez, la película más nominada a los premios Oscars, 13 nominaciones, pero también una película que ha dividido tanto a la crítica como al público. Y para empezar este Cineforo, porque voy a tener a varios invitados, bueno, tengo un gusto de recibir aquí en la cabina a Tamara Adrián. Ella es abogada y activista de LGBTIQ+, que además tuvimos la oportunidad de ya tener un cineforo sobre esta película, donde hablamos muchas cosas, pero seguramente también quedaron otras por fuera. ¿Cómo estás, Tamara? Bienvenida. Muy bien, gracias. Largo el cineforo, duró Largo. como hora y pico, ¿no? Pero la gente estaba, me gustó mucho la energía de la gente, Sí, porque sobre todo con lo que hemos visto de esta película, muchísimo odio en redes sociales, muchísimas críticas que se salen fuera de contexto y sobre todo de mucha gente que ni siquiera se ha tomado el tiempo de ver la película. Aquí afortunadamente Tamara y yo ya la hemos visto 3 veces y podemos tener algo de criterio que yo no sé si a ustedes les va a agradar o no, pero tenemos nuestras opiniones formadas en base a lo que vimos. Entonces, en base a eso, Tamara, vamos a empezar hablando. La película tiene muchos temas, pero a mí me gustó mucho como tú en ese cineforo puntualizaste un tema que yo creo que sí es el central de la película, a pesar de todos los adornos y dispositivos narrativos que puede tener. Yo creo que tú diste en el clavo sobre cuál es el tema para ti. Mira, para mí el tema es una alegoría. Primero hay que entender que la película no es realista, es una alegoría. Yo te decía fuera de ondas Exactamente. que para mí era la crítica de la gente a veces es como si estuvieran criticando porque no es realista la guerra de las galaxias. Exacto. O sea, un momentico, es una alegoría. ¿Una alegoría sobre qué? Y es importante. En sociología hay muchos libros tratando de ver por qué ocurre la violencia extrema en determinadas sociedades de las bandas, los gangs, los grupos terroristas. ¿Por qué ocurre esa violencia extrema? Y cómo se origina y cómo se alimenta esa violencia extrema. Y está asociada con el machismo tóxico, Okay. de acuerdo con esta visión, con esa visión patriarcal que solo hace de la fuerza el mecanismo de imposición sobre los otros. Y la tesis de la película está muy, muy ligada a lo que se dice en esos textos académicos, es que para superar ese tipo de violencia hay que superar la violencia patriarcal, la violencia machista tóxica e ir hacia el reconocimiento de los valores femeninos en el sentido amplio de la palabra, que todos tenemos valores masculinos y valores femeninos, para que esos valores femeninos de la colaboración, de la piedad, de la redención, estén presentes en el proceso de sanación. Entonces, lo que es una alegoría de la redención y la sanación. El viaje, tú hablabas en ese cineforo del viaje del héroe, en este caso es el viaje del antihéroe, de la antiheroína que se convierte en héroe o en heroína luego de su transición, pero es simplemente de cómo generar ese paso del machismo tóxico a esa visión de colaboración, de encontrar al otro, de sentir piedad, de sentir compasión, de sentir esos otros valores. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que ahí está realmente el corazón y el centro de lo que quiere decir la película, pero por alguna razón, bueno, por varias razones, mucha gente no ha conectado con ella, Tamara, ya sea por la manera, el género que utiliza para contar esta historia, por las actuaciones, por la manera en la que hablan las actrices, por lo que dicen las canciones. La gente ha encontrado 1001 razones para no llegar a ese fondo, para quedarse en la superficie de muchas de las cosas que plantea esta película. ¿Qué crees que ha pasado allí que la gente no se ha atrevido
sabido meter y llegar hasta esa profundidad. Mira, yo creo que la película es altamente transgresora. Transgresora de muchas cosas. Transgresora de géneros. Ya no se queda en un género, sino que entra y sale de los géneros. Y, por ejemplo, la música aparece simplemente como un recurso para decir las cosas más duras sin que suene a telecomedia. Ok. A soap opera. Exacto. Creo que tiene por eso esa potencia de decir esas cosas que son muy rudas, muy difíciles, sin que la gente se sienta, wow, esto es puro caramelo, o esto es algo que no me llega, ¿no? Entonces, eso es un recurso. Desde el punto de vista cinematográfico, montaje, iluminación, aquellos que sepan un poquito del tema iluminación, préstenle un poquito atención al color y al calor de la iluminación. Pasa de colores y calores para marcar momentos intimistas, para marcar momentos más bien, y simplemente cambiando la temperatura de la luz se logran esos cambios emocionales dentro de la película. El cambio de grano. El grano solo lo ves en la gran pantalla, pero el grano se pone un grano grueso cuando hay las escenas de violencia, y se pone un grano muy fino cuando hay las escenas intimistas. Entonces son cosas que se ven solo, es muy transgresora en ese sentido, porque tú tienes la película y casi siempre tienen un grano uniforme a lo largo de toda la película, tienen una temperatura de luz y una temperatura de color que es uniforme en toda la película, y de hecho ahí en la postproducción se empeñan en evitar que haya esos cambios, y para que no se... Ahí, al contrario, lo que se quiere es que se vean esos cambios y se usan esos cambios como recursos cinematográficos. Por eso me pareció tan interesante esa película técnicamente. Exacto, es una película que la gente se está quedando en lo básico y no se está perdiendo de todos estos detalles que son dispositivos narrativos que el director creó para su código con el que él quería contar esta historia, que como tú bien dices es una alegoría, no tenía ninguna pretensión de un realismo, pero entre todas las cosas que también se han hablado de la película, y también quiero que me des tu visión sobre esto, Tamara, muchas y sobre todo gente de la comunidad LGBT ha visto como un retroceso sobre, digamos, la visibilidad trans esta película por, digamos, la aproximación que se le hace al personaje, quizás que no hay tanta profundidad en su transformación psicológica, y también incluso hasta en unas canciones que ella expresa que se siente mitad hombre, mitad mujer. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que esto es una regresión, o crees que más bien también ayuda a que la conversación esté más fluida sobre estos temas que mucha gente todavía es un tabú y se sienten atacados por ellos? Mira, la feminidad extrema y la masculinidad extrema solo existen en individuos extremos. Okay. Todos los seres humanos tienen energías femeninas y energías masculinas, y comportamientos masculinos y comportamientos femeninos. Eso es lo que quiere negar esa división dicotómica de los extremos. Y lo que en el fondo tú ves como crítica es: volvamos a los extremos. Sea por un lado la Barbie, sea por el otro lado el macho man, pero no a nada en el medio. Y lo que de alguna manera plantea la película de muchas formas es: nadie está exento de estar en ese medio. En esos intermedios. Eso es. Bueno, también esta película obviamente ha herido muchas sensibilidades por el contexto en el que transcurre esta historia, en un México, sobre todo esta cultura alrededor del narcotráfico, de los grandes desaparecidos que ha habido como consecuencia de estas bandas, y esto ha despertado muchas reacciones negativas en toda la comunidad mexicana. ¿Cómo lo ves tú? Sobre todo defendiéndolo como una obra artística, ¿no? Yo creo que decir que solo puede una sociedad hablar de su propio ombligo y que otras sociedades no pueden ver el ombligo del vecino, yo creo que es parcial. Creo que además va en contra de la creación artística y de la creación científica. Okay. Entonces yo creo que simplemente es esa visión que te lleva a decir: solo yo puedo hablar de mí.
No, vale, hay muchas visiones de lo que sucede en el planeta Tierra y algunos dicen en sus alrededores. Hasta ahora yo no he visto los alrededores, pero hay muchas visiones para entrar en ese análisis. Y yo creo que aquí nunca se quiso hablar de las bandas narcotraficantes en México del Norte. Exacto. Se ve algunos aspectos, pero de eso no se está hablando. Es una anécdota más de esta alegoría. Bueno, Tamara, antes de despedirte, porque además ya la gente debe estar fastidiada que yo les dé las razones de por qué hay que verlas, porque yo siento que esta película ha convertido en críticos de cine a todo el mundo, en compositores, en profesores de solfeo, en especialistas en todo lo que sucede en México. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus razones para ti, Tamara Adrián, de por qué la gente debería ver esta película? Porque tienen que cuestionarse sobre, en un país, en toda América Latina vivimos el tema de la violencia. Ujú. Y tenemos que cuestionarnos por qué esa violencia nace y por qué se reproduce y por qué se incrementa. Yo creo que esa es la discusión central de todo este tema. Yo también lo creo y siento que la gente tiene que también ponerle el ojo a eso, ¿no? Puede ser que hay cosas bueno, que como espectador no te guste ver o que no estés acostumbrado a ver, pero también el cine se trata de eso, ¿no? De que te retes, te confrontes, veas por qué no respondes positivamente o negativamente ante las cosas, ¿no? Y yo creo que esta película te hace abrir tu mente un poco más y ver las cosas de otra manera. No, correcto. Y ayer estaba viendo algunas escenas de la película de Kubrick y termino, perdóname. No, tranquila. Solo decir esto. Estaba viendo la película de La Naranja Mecánica Ajá. y veo entonces similitudes, si tú quieres, y además recuerdo, bueno, yo estoy vieja en el planeta Tierra, recuerdo discusiones similares con relación a La Naranja Mecánica. Aquellos que la odiaban y aquellos que la amaban. Eso es. Bueno, esto es una película sin duda incomprendida en este momento y que va a polarizar a la gente. Tamara Adrián, gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto siempre compartir contigo en todos estos espacios. No, gracias a ti, Jorge. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más. El entretenimiento forma parte de sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Caracas, Maracaibo, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Honda, Acarigua, Araure, Maturín, Puerto Ordaz, Guarenas, Guatire, La Guaira, Mérida, Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Honda, la superestación. Así somos.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Caracas, Maracaibo, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Honda, Acarigua, Araure, Maturín, Puerto Ordaz, Guarenas, Guatire, La Guaira, Mérida, Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Honda, la superestación. Así somos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Caracas, Maracaibo, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Honda, Acarigua, Araure, Maturín, Puerto Ordaz, Guarenas, Guatire, La Guaira, Mérida, Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Honda, la superestación. Así somos.
y después nos ponemos a meternos en los temas más profundos. Maga, empecemos contigo. ¿Qué te gustó y qué no te gustó de Emilia Pérez? Bueno, mira, primero para comenzar, creo que la entrevista que tuviste anterior con Tamara Adrián dijo muchísimo. Gonzalo, si no la pudiste escuchar, pero estuvo increíble. Y pues algo que creo que es fundamental como para partir es recordar que esta película es ficción. Ujú. Mezcla muchísimos géneros y realmente me parece que se puede rescatar que es una película bastante atrevida, bastante arriesgada artísticamente. Quienes son, vamos a decir, artistas, y pues quien también tiene una sensibilidad artística pueden entender un poco cuando uno dice que es arriesgado, ¿no? Porque mezclan muchos géneros que realmente... Sé que esto va a causar polémica porque hay personas que no le gusta y hay personas que sí, pero al mezclar tantas cosas pudo haber salido muy, pero muy mal. Y Ok, no fue así. ok. Creo que hay cosas que rescatar como el juego actoral que tienen las actrices en muchísimas escenas, lo que las personas a veces se ríen, que es esta comedia implícita que también está en la película. Creo que es muy, muy sutil, muy, una delgada línea que hay como entre lo que los diversos temas que se manejan. Y bueno, sí, hay momentos de comedia, obviamente, y también lo que tiene que ver con el canto. Estamos acostumbrados a que un musical es un musical a todo su esplendor y no de esta manera que se hace en Emilia Pérez, ¿no? Que muchas personas se burlan de que están como hablando, pero no terminan ni de hablar ni de cantar, ¿no? Eh, Creo que es bastante atrevido por parte del director, que también es el guionista de la película, que ha explicado en muchísimas entrevistas también de dónde nace esta historia, ¿no? De mezclar tantos temas y de saber que es completamente ficción, porque se ha generado también un montón de comentarios de que si realmente existió Manitas o no. Otra cosa que yo tengo que rescatar, pues sí, es para mí hay escenas de la película maravillosas que manejan con muchísima gracia las actrices. Zoe Saldaña me encanta cómo está, me parece que está muy bien, que está muy merecido su nominación al Oscar. Y pues creo que se han viralizado o se ha hecho muy popular la película con comentarios que a veces quedan muy superficiales. Pues aquí en México, y Gonzalo ya contará, pues todo lo que tiene que ver con Selena Gómez, si habla español bien, si no habla bien, si Eugenio Derbez dijo algo o no, y muchos otros comentarios. Creo que a veces nos lanzan, como diríamos en Venezuela, esa bomba de humo que no nos deja ver realmente de qué va la película y por qué la película ha creado tanta polémica, ¿verdad? Ujú. Que lo decían anteriormente, quizás en vez de aplaudir que haya algo atrevido por parte de un cineasta que se salga un poco de lo que estamos acostumbrados, nos vamos a lo más obvio. Obviamente, respetando los parámetros de todo lo que es en México, que ha habido temas muy sensibles que quizás se han pensado que se han tocado de una manera superficial. Habría que tener también cierta empatía de lado y lado porque realmente creo que el cineasta, y lo ha hecho saber, Jack Odiar. Audiard, Ujú. en diferentes entrevistas, pues creo que sí, o sea, es que para mí en el arte, en la literatura, en el teatro, no puede algo estar completamente bien hecho o mal hecho. O sea, es dependiendo de la visión que tiene el creador. Eso es, eso es. Entonces, eso no se está respetando de cierta manera. Bueno, a él realmente creo que las Ya, entrevistas, que no ha sido sí, tan educado, no le ha importado mucho. y eso creo que también ha jugado mucho en contra de cómo la Sí, película está siendo recibida, porque, bueno, muchas de las cuestionamientos que ha tenido es precisamente lo insensible que puede ser, sobre sí, todo porque no estás mencionando que es un lugar o un país inventado, sino estás hablando de un México que, por más de total. fantasía que pueda tener la película y de código artístico, pues bueno, esto tiene unas implicaciones. Gonzalo, ahora quiero escucharte a ti, porque tú también me imagino que ya debes estar agotado de hablar de esta película, porque yo no sé si tú la viste en Morelia cuando se estrenó hace varios meses atrás, antes de que empezara toda la ola de que ha venido con Emilia Pérez, pero pues sí, ha sido una película que ha puesto a comentar a todo el mundo, que ha convertido en críticos de cine a medio mundo, en especialistas de solfeo y profesores de música también a todo el mundo. Es una película que ha despertado pasiones positivas y negativas. ¿Tú cómo la viviste, Gonzalo?
A ver, vámonos por partes. Ajá. Empezando por cuando la vi, yo tuve la oportunidad de ver Emilia Pérez a principios de octubre del año pasado, es decir, antes de que se presentara incluso en el Festival de Morelia. Creo que lo único que se sabía de la película en ese momento era que había ganado algunos premios en el Festival de Cannes. Poca prensa había asistido a la proyección en el Festival de Cannes y de esas personas que la habían visto por allá, yo había escuchado comentarios negativos, pero creo que con el tiempo se han ido exacerbando e incluso se han sacado de proporción muchas de las reacciones. Eso para empezar. Sobre el tema de la comedia implícita o la comedia involuntaria, yo difiero. Yo cuando la vi, sin todas estas justificaciones que ha habido alrededor de la misma, me parecía que era una película que tonalmente era muy dispareja. Eh, Mira, te voy a decir una cosa sobre el tema que trata centralmente. A mí me parece que la premisa es sumamente interesante, muy arriesgada, como bien lo dicen, pero me parece que en términos como más cercanos al arco dramático de lo que ocurre con el personaje de Emilia Pérez, me parece que ahí es donde está una de sus flaquezas. No tiene nada que ver con el tratamiento alrededor del tema del crimen organizado. Creo que, y estoy de acuerdo con esta idea de que es una ficción y la ficción nos da ciertas licencias, pero por otro lado también entiendo un poco las reacciones de gran parte de México, ¿no? Sobre todo cuando no la han visto. Hay que dejar esto en claro. Muchas de las reacciones desde México se dieron a partir de los comentarios. Fue como una especie de bola de nieve que empezó con cierto descontento, pero que fue creciendo muchas veces desde un punto ciego, sin haber visto la película, pero sabiendo de qué trataba y cómo se le trataba. Creo que es un tema que es muy sensible en mi país, que es un tema que cobró muchas vidas durante muchos años, que la sigue cobrando y que de alguna forma, a pesar de que el crimen organizado vive lejos, ¿no? O opera de alguna forma lejos de gran parte de la sociedad, las repercusiones que tiene nos han tocado absolutamente a todos y a todas, sin importar si vienes de un México rural, si vienes de un México de la gran ciudad, etcétera. Entonces, creo que por ahí vienen estas sensibilidades que entiendo que se están tocando, pero creo que sí se ha sacado de proporción. Creo que está bien de la película, insisto, creo que es una gran premisa, creo que toma ciertos riesgos y visualmente tiene momentos bastante inspirados. Jacques Audiard no es un improvisado, no es un novato, lleva años haciendo cine y tiene un lenguaje audiovisual creo que ya bastante maduro. Sin embargo, creo que sí le falla en términos de arco dramático y creo que al cojear de ese pie, cualquier ángulo desde el cual quieras hacerle una crítica te permite engancharte y agarrar para jalarla y ponerle el pie a la película y entonces es muy fácil que se caiga. Sin embargo, yo soy de la idea de que la gente la tiene que ver y de que también cada opinión es completamente válida. A mí no me ofende la película, simplemente me parece una película mala y sobre todo tomando en cuenta la cantidad de premios que ha recibido, creo que ahí es donde también se ofende la gente, que una industria hollywoodense de un país en el que en este momento preciso hay una rispidez muy fuerte con México, esté premiando algo que se ve como una caricatura, pues se siente como un ataque directo. Sí, y aquí les pregunto a los dos, porque ha tomado o sea, como que parte de todo este ciclo y este viaje que ha tenido Emilia Pérez es justamente el ver cómo en diferentes mercados, premios, sindicatos, gremios ha recibido premios, empezando por Cannes, que es uno de los festivales como más prestigiosos. Bueno, también es un festival que premia mucho la experimentación y además Jacques Audiard siendo un cineasta francés, obviamente ahí ya tiene una carrera ganada, pero ha ido respondiendo y siendo consistente, digamos, en las nominaciones y en las consideraciones que ha tenido en todas las premiaciones. Y esto le ha sorprendido muchísimo a la gente que ni siquiera nunca le han interesado los Oscars, se ha involucrado en estos Oscars porque se sorprenden al ver esto. Entonces, ¿qué es lo que puede tener esta película que está despertando tanto interés para bien o para mal, no solo a nivel profesional, sino en el público? Porque quizás esto no se ha visto expresado en la taquilla porque no le ha ido bien en taquilla en muchos lugares donde se ha estrenado, pero sí se ha visto expresado en redes sociales donde nadie titubea para expresar su opinión sobre ella. ¿Qué opina, Maga?
Bueno, mira, la verdad es que es un tema bien sensible, porque si uno tiene mucha sensibilidad, vamos a decir, artística, pero también mucho respeto, y bueno, yo estando aquí en Ciudad de México también puedo entender, porque yo creo que no solamente, o sea, en este caso es México, pero también se pudieran tomar muchas cosas latinoamericanas, que de Ujú. paso las está dirigiendo y escribiendo un europeo. Sí. Entonces, hay como muchas cosas sensibles. Sin embargo, vamos a estar claros quienes conocen la industria del entretenimiento. Esta película tiene muchas barajitas, como diríamos, Ujú. para estar ahí donde está. Yo creo que no es coincidencia que, de hecho, la misma directora de casting, Carla Hull, muy conocida, por cierto, mexicana también, comentó en distintas entrevistas que ellos habían hecho casting acá para buscar actores y todo lo demás y que no habían dado con nada. Yo creo que eso Que también, fue muy desafortunado, creo que Sí, sí, ese comentario, ¿no? totalmente. totalmente, Que creo que como totalmente. muchas cosas, perdón, Maga, que te interrumpa, como Sí, muchas está cosas bien. de la película, se salió de proporción. O sea, Ujú. creo que es un comentario desafortunado, pero ella nunca dijo las actrices mexicanas son malas. Como que No, exacto. dio a entender que no habían dado con el perfil que necesitaban aquí en México, y entonces eso, una vez más, aquí en México lo tomaron como está hablando mal de las Sí. actrices mexicanas. Sí, y nada que ver. Yo siendo actriz, la verdad, yo lo que siento, ¿no? Por supuesto que no ibas a encontrar ahorita a alguien que te diera la taquilla o el know-how de Selena Gómez o Zoe Saldaña, eso es obvio. Todo siento que está muy bien pensado, aunque hay personas que no le gusten o le guste la película, para que esté nominada. Además que toca demasiados temas, o sea, los temas de corrupción, violencia, narcotráfico, un montón de temas que a veces inclusive uno como creador, una vez más puedes decir, a veces cuando abarcas mucho, poco aprietas. Ujú. Total. Creo que eso es lo que también pasa con la película, porque se tocan tantos temas que ya llega un momento que es de cierta manera superficial en momentos de la película y personas se pueden sentir indignadas, se pueden sentir que no buscaron suficiente o no investigaron suficiente. Claro. Pero yo creo que, o sea, mi visión o mis comentarios van un poco más allá también a lo artístico, porque entonces se despierta como esta furia pasional de cada quien cuando realmente es una película. Yo a veces digo, tantos problemas tan graves en el mundo, y entonces nos ponemos a cancelar una película porque es una visión de un cineasta. Sí. ¿Sí me explico? ¿Sabes qué está interesante de esto que acabas de decir, Maga? Que creo y que creo que forma parte del fenómeno de Emilia Pérez en México. Creo que toca una problemática que mucha gente decidió enterrar la discusión al respecto, ¿no? Enterrar la conversación al respecto. Y en el momento en el que se ha vuelto muy fácil ser antagonista de la película, porque, como lo decía, ¿no? Si no es por la parte política, es por la parte musical, si no es por la parte actoral, como que cualquiera puede agarrar su pretexto para detestarla. Ujú. Este, y por lo tanto emitir una opinión sobre un tema que sigue presente. Y creo que eso es lo que ha hecho, y que yo de alguna forma lo aplaudo. Ha permitido que la gente retome un tema que le duele, que le ofende, que tiene una herida en nuestro país, y que entonces, quizá con el pretexto de la película, te permite opinar porque no eres politólogo, no eres no sabes de geopolítica, no sabes de historia, no sabes de crimen organizado, pero es más fácil decir que entiendo de cine porque lo veo y lo consumo. Entonces, creo que te permite desde un lado más soft atacar temas que son un poco más complejos. Y Gonzalo, retomando algo que planteaba Maga, que esta película tiene, digamos, tantos temas que son polémicos y que hay en muchas partes del mundo y que tiene como cuotas. ¿No crees que también toda la aceptación que ha tenido en este circuito de premios y festivales es también porque, digamos, todos los votantes, los académicos, todos sienten que al votar por una película como Emilia Pérez están votando por temas que son importantes en nuestro mundo actualmente? Es que creo que es lo que actúa a su favor y en su contra, Ujú. que de repente es una película que toca temas complejos de una forma muy simplista, Ujú. y Sí, entonces permite que todos tengan una oportunidad de entrar en conversaciones que desde otros ángulos son complicadas. Es decir, el tema trans, el tema del crimen sí, organizado, el tema de la frontera de México con Estados Unidos, el tema de
las desapariciones, el tema de la violencia, no solo en México, sino en Latinoamérica, el tema de los gobiernos ausentes, de las instituciones carentes de presencia. Es decir, creo que permite que todos opinemos de cosas complejas, pero al mismo tiempo son temas sensibles. Entonces levantan unas pasiones ahí bien extrañas. Sí, y que si al final estás buscando respuestas sobre todos estos temas, no los vas a encontrar en la película. Es una película. Al final de cuentas, la Exacto. respuesta termina siendo eso. Es una película, es una Eso. ficción. Y es, Total. creo que otra de las cosas que ha molestado a la gente, que Jacques Audiard ha hecho un escudo desde la ficción diciendo, pero esto es una ficción, no se lo tomen en serio. Mucha gente es como, ¿cómo? O sea, estás hablando de esto y estás alejándote de la responsabilidad. Eso es. Hay Maga. algo que quería comentar, porque o sea, hay demasiadas cosas, pero como latinoamericana, realmente, yo creo que ni siquiera latinoamericana, yo creo que para el mundo, a mí hay algo que yo lo doy como, bueno, ganador a él, es que la película tiene una doble moral, porque es un narcotraficante que se convierte en mujer y luego quiere hacer el bien. O sea, eso para mí eso es una parodia. Y es una parodia tan fuerte que se lleva a la vida, a nuestros países, a cómo son gobernados, a un montón de cosas. O sea, yo no sé ustedes, pero por ejemplo, y no los voy a spoilear para quienes no la han visto, pero la escena de la gala benéfica donde Zoe canta, a mí esa escena me parece maravillosa. Esa escena es como, ¿sabes? Está apuntando a algo que sucede aquí diariamente y no hablamos. Entonces yo creo también, de cierta manera, que esta película está siendo nominada a los Oscars y de cierta manera es una crítica incluso hasta a los mismos Oscars y a la misma industria, si se quiere ver más profundo, o sea, si se va no con lo simple, ¿no? Con lo superficial. Es que hay una doble moral, pero al mismo tiempo también hay un doble discurso y ataca como hacia los dos lados. Si a ti te ofende que sea una parodia, una caricatura, vas a encontrar ese lado paródico y caricaturesco. Claro. Pero también, o sea, y también lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Toda la agenda anti-woke está agarrándose de esta película diciendo cómo se atreven a contarnos una historia con tantas ideas progresistas. Pero por el otro lado, también quienes pertenecen al otro extremo, llamémosle woke o llamémosle, no sé, con conciencias o mentes más abiertas, pueden tomarse el tratamiento de ciertos temas como simplista, bobalicón y ridículo. Claro. Entonces, yo no sé si eso sea por diseño, pero lo que sí me parece muy astuto y muy inteligente es que Jacques Audiard ha sabido, ¿no? Como flanquear y esquivar esos golpes y usarlo todo a su favor para generar polémica y hacer que la película solo vaya inflándose. Quizá no en taquilla, pero yo creo que nunca le apuntaron a la taquilla, pero sí en términos de conversación. Total, y bueno, ahí está el resultado, son 13 nominaciones, la película más nominada de este año y bueno, ya veremos, se llevó 3 Globos de Oro y sigue en una racha importante porque la temporada de premios apenas comienza y ahora es que está llegando a Latinoamérica, en varios territorios ya se está estrenando, en Venezuela está ya en carteleras y por eso siempre la invitación es a únanse a la conversación, por supuesto, pero viéndola con criterio, viéndola y formándose su propio criterio, que solo lo van a hacer si van a la sala de cine y la ven. Chicos, se nos terminó el tiempo, pero yo podría estar horas hablando de esto. Yo pensé que ya me iba a fastidiar de todo lo que me ha tocado hablar sobre Emilia Pérez, a mí también, pero me encantan las dos visiones que traen sobre la película y creo que al final es eso, la gente la tiene que descubrir y creo que les dimos más razones más que suficientes para que vayan y también la vean y saquen sus conclusiones. Gracias Gonzalo y gracias Maga por acompañarnos hoy. Un abrazo a los dos. Gracias. Una película que provoca definitivamente. Hablar sobre todo, que da muchas ganas de hablar. Bueno, gracias a los dos y nosotros hoy terminamos ya por el día de hoy el programa Valeria y Jorge en Onda. Yo tengo que mencionar que este programa fue presentado por Clyde, sabe a tu mejor versión.